El dualismo antropológico o cartesiano supone que el humano es el resultado de dos cosas diferentes, una mente o un alma, ambos como sinónimos, y un cuerpo. El alma pertenece a lo ininteligible, no siendo un principio del movimiento del cuerpo, es decir, no está sometida a las leyes de la mecánica del mundo material. Por lo tanto, es libre para poder crear, imaginar o pensar. Mientras que el cuerpo pertenece exclusivamente al mundo material y se rige por leyes de la mecánica, entonces el cuerpo es algo fijo, mientras que el alma pues no lo es, porque no está sometida a. Para Descartes, el humano es el único ser en el que conviven ambas partes, espíritu y cuerpo. Lo que quiere decir que los animales no tienen espíritu, porque una cualidad que tiene el espíritu es el de pensar racionalmente, y este depende de los temperamentos de los órganos del cuerpo. Una idea vaga sobre cómo el temperamento de los órganos del cuerpo afectan al espíritu racionalmente es, por ejemplo, cuando una persona no ha comido, tiene hambre y cualquier cosa que le digas seguramente se va a molestar. El argumento que da Descartes para decir que los animales no poseen espíritu es que no pueden articular un lenguaje en el que formulen palabras que expresen lo que piensan. Y esto es por la falta de razón, según él, no por la falta de los órganos. Por ejemplo, las urracas o los loros tienen los órganos que les permiten poder imitar las palabras que dicen, más hasta ahí se queda el asunto porque no entienden qué es lo que están diciendo. Y aun cuando los animales sean mejores que los humanos en algunas tareas, carecen de hacer otras muchas, lo que no prueba que tengan espíritu por su habilidad en algo que nosotros no tenemos, porque en todo caso tendrían más espíritu que nosotros, porque si hacen aquello que no podemos, también harían aquello que nosotros hacemos. Es sencillamente la naturaleza que obra a través de la disposición de sus órganos. Podríamos llamarlo instinto animal. Regresando al humano sobre el alma y el cuerpo, estas dos partes, siendo tan contrarias, constituyen, dice Descartes, en una íntima comunidad. Y la pregunta es ¿cómo interactúan? Estas dos interactúan porque el alma está situada en el cerebro, según Descartes específicamente en la glándula pineal. Es donde está el hipotálamo, es decir, en medio de los dos hemisferios del cerebro. Y bueno, pues Descartes dice que ahí es donde está el desarrollo de las pasiones del alma, que para simplificarlo, podríamos llamarlas pues emociones. Pero llevemos el asunto a algo complejo. Imaginemos que todo es puramente material. Y que por cierto, de hecho los tratados de Descartes permitieron que hoy en día haya práctica de trasplantes de órganos por su concepto del cuerpo como algo mecánico. Algo así como cambiar un foco, pones otro y ya, eso es una forma mecánica de hablar. Porque miren, imaginen que se hace un trasplante de cerebro, no se puede hasta ahora, pero imaginen. Y ese trasplante pues es a otra persona. Descartes plantea una pregunta. ¿Significaría que esa persona ahora eres tú? ¿Ahora esa persona tendría tus recuerdos, tus emociones, tus conocimientos? Si hablamos desde un punto puramente material, dejando de lado la existencia del alma, todo eso solamente son procesos de sinapsis, de neurotransmisores. Este problema lo ha abordado la filosofía de la mente. Si la mente es algo orgánico o no. Si el cerebro orgánicamente produce sentimientos o pensamientos. La verdad es que es un tema sumamente complejo. Pero continuando, el siguiente punto es cómo se relaciona la mente y el cuerpo. Tenemos dos conceptos, res cogitans y res extensa. Res cogitans es alma o mente y res extensa pues es el cuerpo. Si tú lavando trastes, por ejemplo, te cortas con un cuchillo en el dedo, eso produce dolor. Físico, el hecho de que te salga sangre. El proceso, cuando tu piel se abre, luego sale sangre, es res extensa, es una afectación al cuerpo directamente. Es res cogitans el dolor que sientes, porque es un proceso psicológico cognitivo. Otro ejemplo es cuando tenemos hambre, que es lo que les explicaba hace rato. El hambre es res extensa por ser un proceso biológico, pero el mal humor que produce tener hambre es res cogitans, es un proceso cognitivo. Y así este tipo de cosas se extienden a otras áreas de la vida humana. Por ejemplo, Pascal, de acuerdo con Descartes, agrega que hay dos espíritus o dos almas más. Uno es el espíritu geométrico, donde funciona la razón y la lógica, y otro es el espíritu de finura, donde funciona el sentimiento de la alegría, del amor, de la tristeza. Es ahí donde no se emplea la razón. Por ejemplo, no hay una razón en el sentimiento que te produce al leer un poema de Walt Whitman, de Charles Baudelaire, de Arthur Rimbaud, de William Blake, de Shakespeare. No hay razón que se emplee para poder escribir de esa forma. Hay sentimiento. Por eso se dice que el corazón tiene razones que la razón jamás podrá entender. Bueno, de hecho lo dice Pascal. Ay, ya me entumí. Ouch, 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 ouch.
Por ejemplo, el amor o el enamoramiento que surge hacia alguien de quien no deberías enamorarte no surge por la razón. Solo surge y ya, porque es algo que no necesariamente puedes controlar. Por eso luego hay amores tóxicos. No puedes explicar lógicamente el amor. Porque, por ejemplo, si alguien les da razones para amarlos, seguramente no los ama, sino que más bien encuentra una utilidad. Llenar un vacío, sentirse queridos, tener la atención, yo qué sé. O sacarle dinero también al otro. Yo les diría que dejen de lado un poco el pensamiento del amor contemporáneo, porque resulta un discurso vacío. Lamentablemente muchas personas son muy listas, pero escuchan consejos de personas que no lo son. Hoy en internet todo el mundo se saca consejos, monólogos de la manga, basados en un resentimiento, en una visión decadente de acuerdo a su propia experiencia. Ni siquiera hay un análisis crítico de por medio, solo existe puro sensacionalismo, pero pues este video no es sobre el amor. Básicamente, pues eso es el dualismo, de que el hombre posee dos esencias, alma y cuerpo, y ambas interactúan entre sí. Hasta aquí hemos visto pues las corrientes que hablan de que el ser humano tiene una esencia, el creacionismo, el evolucionismo, el naturalismo, el dualismo, el espiritualismo. Bueno, pues hasta aquí acaban esas corrientes que dictan que tiene el ser humano una esencia. Y bueno, voy a comenzar con otra serie de videos que están relacionadas con la antropología filosófica, pero estas corrientes dentro de niegan ese tipo de esencia en el ser humano, que es el historicismo, el materialismo, el simbolismo, el existencialismo y no sé cuál otra, pero seguramente hay otra que se me está pasando. Bueno, pues si les gustan este tipo de videos, pues denle like, compártanlo, comenten qué otros videos, qué otros temas quieren que toque. Planeo hablar sobre este libro de la breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Planeo hablar sobre un montón de cosas que tengo escritas ya, como ensayos, reflexiones y pues cosas curiosas que creo que en ocasiones es necesario hablar, porque busco en TikTok a veces ciertos temas que a mí me intrigan, pero pues no los encuentro, los busco en YouTube, tampoco los encuentro. Entonces pues si no están, yo creo que los voy a tener que hacer yo, porque seguramente habrá alguien más que busque lo mismo que yo busco y no lo encuentra tampoco. Entonces pues, bye.